Muy buenas chicos, aquí vuestro profesor de dibujo y pintura, Javier Cordero, en un nuevo curso de Actívate en Casa del programa Actividades Saludables para mayores de 55 años. Hoy voy a dividir mi clase en dos partes, una práctica y una un poco más teórica. En la práctica vamos a ver cómo sombrear, diferentes tipos de sombreados. Una vez que hemos acabado nuestro dibujo, tenemos que pasar a la fase que yo llamo tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? La sombra no sirve para otra cosa para que, aparte de dar detalles o texturas o matices, dar volumen. Al crear los claros y los oscuros, hacemos que nuestros objetos, lo que hayamos dibujado, tengan un volumen, y ese volumen lo que hace es representar la tercera dimensión. Entonces, cuanto mejor sepamos sombrear, más realistas conseguiremos que nuestros dibujos queden. Y una segunda parte más cortita al final del vídeo lo dedicaremos a estilos pictóricos, pero de una manera un poco más práctica. O sea, no voy a hablar de historia del arte, sino de los diferentes estilos artísticos que ha dado la historia del arte, pero haciendo referencias al estilo, a las características pictóricas y dibujísticas que tenían cada estilo y con qué intencionalidad utilizaban esas diferentes técnicas. Pues vayamos directamente al curso de hoy. Bien, entonces tenemos aquí, veréis aquí al lado mi mesa de trabajo, y vamos a empezar a dibujar. He cogido, no es necesario coger un lápiz, un compás ni nada. Vamos a dibujar en nuestro dibujo, vamos a dibujar 6 círculos, ¿vale? Que nos servirán como ayuda a nuestros ejemplos para hoy de sombreado. Bien, ya en otras clases he comentado que los lapiceros tienen unas durezas, tienen unas características. No todos los lapiceros son iguales. Bueno, los que venden en el chino sí. Entonces, tenéis que tener previsto que la dureza de los lapiceros para cuando vayamos a trabajar. Ya os he comentado en alguna otra ocasión que los lapiceros de la marca más conocida, que es Stanley, tienen aquí unos indicadores. Esos indicadores, aparte de la publicidad, además, lo que indica es la dureza del grafito. Entonces, para hacer un dibujo inicial, para marcar un dibujo inicial, lo lógico es que nos fuéramos a lapiceros duros, que la mina fuera dura. Úsase que cuando nosotros frotamos, marcamos, no mancha mucho y queda muy tenue, y la punta es más dura. Y cuando vamos desarrollando nuestro dibujo, ir pasando a lapiceros con puntas más blandas, para que nada más frotar un poco nuestro lapicero, lo digo de manera así gráfica, pues manche muchísimo más y consigamos una densidad, un negro más profundo. Entonces, ya lo comenté en algunos otros programas, al principio de nuestro dibujo tendréis que empezar con un 2H, que es duro, el H significa duro y el B significa blando. La mayoría del dibujo deberíamos hacerlo con un HB, que es el estándar. Si vais a un chino y compráis cualquier lapicero, posiblemente ponga HB, que ni es demasiado duro ni es demasiado blando, es una zona intermedia. Y luego, por ejemplo, pasar al 2B, que es un lapicero que más mancha. El rango de dureza estaríamos hablando de 6H, que eso casi no masca, no mancha nada, al 6B, que es casi carbón, que es el típico lapicero que solo con hacer eso te deja los dedos muy manchados. Entonces, para la prueba que estamos haciendo, yo voy a elegir dos, el HB, que es como el intermedio, y luego el 2B. ¿Vale? Quizás para un dibujo de sombreado podríamos buscar algo más oscuro, pero con eso nos valen. Entonces, realmente
yo os voy a explicar cómo sombrear, las técnicas de sombreado. Luego vosotros aplicáis la que queráis, pero evidentemente nada más empezar existen esas posibilidades. Bien, la primera técnica de sombreado sería el rayado. Entenderéis lo que significa, ¿vale? Pues vamos a dibujar una manzana vamos a dibujar aquí el rabillo. Imaginaros que hacemos algo así. Bien, entonces, ¿cómo dibujaríamos un sombreado? Bien, antes de pasar voy a deciros, es aconsejable que cuando estéis dibujando en un DIN A4, que ese es el tamaño que estoy manejando, y empecéis por la parte superior izquierda y vayáis dibujando de izquierda a derecha, precisamente por no ir emborronando lo que dibujáis. Si empezáis en este dibujo, evidentemente aquí, una vez que pasáis a la propia manga vais a emborronarlo. Por lo tanto, lo lógico es empezar de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es lo más natural. Pero aún así, es bastante conveniente que cojáis un folio y lo apoyéis en el papel para que tapéis todo aquello que no estáis trabajando y solo dejéis libre lo que estáis dibujando. De esa manera, el papel, aunque el frote también puede manchar un poco, evitará que vuestra piel se manche y sobre todo vuestro dibujo se manche. Pues volvamos. En un dibujo a rayas es sencillamente tenéis que ir marcando más o menos paralelamente. Vamos a marcar que la luz siempre viene en este sentido, ¿vale? Vais marcando una serie de rayas paralelas que sugerirán lo que es la sombra. Aquí lo marcaríamos. Bien, entonces esta técnica consiste simplemente en ir añadiendo líneas paralelas. Cuanto más paralelas lo consigamos, más limpio quedará el dibujo, para intentar representar ese volumen, esa tercera dimensión. Ahora solo voy a dibujar lo que es la sombra del volumen, no la sombra proyectado, que eso lo hablaremos en otro capítulo. ¿Vale? Pues sencillamente, poco a poco, vamos a ir rayando las diferentes zonas que nos queremos sombrear. Bien, esto al fin y al cabo no es otra cosa que si lo hiciéramos así, pero lo que pretendemos es que el dibujo quede un dibujo más o menos limpio, un dibujo más o menos, digamos, bien definido, porque un emborronado pues siempre resulta un poco más sucio. Hombre, si se hace bien es lo lógico. Esto son técnicas que se utilizan al principio para aprender. Luego la gente, cuando directamente hace un dibujo, no suele utilizar esa técnica, pero para empezar, para entender dónde debes realizarlo, es un buen sistema. Bien, pues simplemente vamos a ir añadiendo líneas. Como he dibujado un objeto esférico, pues las líneas las tendremos que hacer en este sentido, y no lo voy a hacer demasiado limpio ni demasiado exagerado, simplemente es para que nos hagamos una idea de cómo funciona, ¿vale? Como en todos los dibujos, la zona más negra no está en el borde del dibujo, sino está en esta zona. Vamos a seguir haciendo dibujos. Y rayitas a todo esto. Bueno, esto ya simplemente lo haremos de otra manera, simplemente para delimitar. Bien, aquí cuanto más despacito lo hagamos, más limpio quedará nuestro dibujo. Pero la idea es que a una distancia, más o menos, si cogiéramos este mismo dibujo y lo separáramos a 2 metros, las rayas a esa distancia se difuminan y veríamos el efecto como lo estáis viendo nosotros. Cuanto más cerca
lo veamos, más notaremos ese rayado. Bien, esta técnica en el mundo de la restauración, ya os lo he comentado en algún curso, yo he sido 20 años restaurador de obras de arte. Dentro del mundo de la restauración, esta técnica se llama rigatino en italiano, ¿vale? No deja de ser, es una técnica que cuando se hacen reintegraciones de un cuadro, imaginaros que hay un agujero, se ha tapado ese agujero, se ha tapado y se va a colorear, ¿vale? Se va a reintegrar esa laguna para que lo igualemos a lo que hay alrededor. La idea es que desde un par de metros, 3 metros, esa laguna quede completamente metido en el cuadro. Vamos a hacer que estamos haciendo un regatino de un cuadro, pero si nos acercamos, cualquier persona, aunque no sea especialista, intuya que lo que hay alrededor son pinceladas de un pincel y lo que hay dentro de esa laguna son rayitas. Entonces identificamos qué es lo original y qué es lo nuevo hecho por el restaurador. Entonces las reintegraciones cromáticas de dibujo que se realizan dentro del mundo de lo que es la restauración de obras de arte se hace con la técnica de rigatino, de hacer rayitas a lo que estemos dibujando. Bueno, pues esta sería más o menos la técnica de rigatino. Bien, la segunda técnica sería el mismo sistema, pero creando una trama. Serían crear las mismas líneas que hemos creado en el otro dibujo, pero la superposición, la densidad del dibujo la obtenemos no solo con rayas paralelas, vamos a dibujar más, vamos a marcar más líneas, sino directamente hacemos una serie de tramas. Evidentemente esto se nos complica mucho y requiere más trabajo, vamos a decirlo, y sobre todo en un tema esférico, pero la idea es que la línea paralela, a no ser que sea este dibujo, a no ser que esté muy bien realizado las líneas, quedan bastante irregular. Entonces esto es un poco, es decir, si no puedes con el enemigo, si no puedes hacer líneas completamente paralelas, porque no la vamos a hacer con regla, digamos, creamos o potenciamos esa irregularidad creando otra trama, que en este caso sería una trama horizontal y vertical, una trama doble. Entonces aquí tendríamos que realizar una serie de líneas, en este caso horizontales y verticales, para que al final de la jugada el efecto, bueno, estoy ahora mismo directamente ya pasado al 2B, porque si no tardaría mucho tiempo. Al final daría un resultado como a base de pelitos. Hay que tener cuidado, evidentemente. Vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a hacer un rabillo de una hojita y una hoja así. Vale, como veis, muy sencillo, muy inocente. Pero la idea sería esa. Vamos creando una serie de líneas, en este caso en un sentido, y potenciamos las zonas que nos interese con otra trama. El resultado al final debería ser el mismo haciéndolo solo con una trama o con las dos, pero una vez que nos acercamos nos damos cuenta que directamente tienen tramas completamente diferentes. Bueno, pues no me voy a entretener mucho más, para que tampoco es necesario que lo notáis, pero os hacéis una idea de cómo funcionaría este tema. Bien, si lo trasladáramos esta trama a un emborronamiento, pues lo tendríamos, digamos, lo haríamos así. Pero antes de comentar
este otro formato, hay otra técnica que evidentemente se utiliza muy poco y sobre todo para un dibujo artístico creativo, pero sí que se utiliza mucho para un dibujo arqueológico. Los arqueólogos, cuando dibujan sus piezas, piezas cerámicas, sus fíbulas romanas que sacan en los yacimientos, digamos, ahora se fotografía mucho, pero antiguamente se tenía que dibujar y el dibujo siempre era a base de puntos, ¿vale? Entonces se solía hacer con Rotring, con tinta china, y lo que digamos, además se tenía que hacer, no podía hacerse ninguna línea, todo se tenía que hacer a base de puntos. ¿Por qué lo hacían de esa manera? Era una manera para que el dibujante, el que estuviera reproduciendo esa figura, lo hiciera con el mayor detalle y con el mayor cuidado posible. Entonces la idea, lo que pasa que aquí me puede llevar una eternidad, la idea es simplemente ir acumulando un montón de puntos en aquellas zonas que me interese, sombrear para que salga exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ir dando puntos para que nos hagamos una idea. Simplemente esto, pues os imagináis que es entretenimiento puro y duro. Podríamos ir pasando a otro rotulador, pero vamos a hacerlo de esa manera. Vale, pero no voy a entretenerme mucho en este, simplemente para que tengáis esa referencia. Es algo que no se suele hacer a nivel creativo. En algún caso hay artistas que una vez que ellos acaben, pues para no solo representar la sombra, sino incluso el detalle, el poro de una persona, también usa los lapiceros, o sea, la técnica del puntillismo para realizar aquellas zonas. O sea, si nosotros vamos a ir mascando, vamos a ir añadiendo puntos y por lo tanto vamos a ir añadiendo luces y sombras. Esto es entretenido, no os lo voy a contar absolutamente todo, pero llevaría mucho tiempo, pero la idea es que todo el detalle, imaginaros que en la naranja tenga aquí una masca y aquí una masca, que aquí pues lo haríamos a base de líneas, pues en este caso simplemente a base de puntitos, porque de esa manera nunca nos equivocaríamos, vamos mascando aquí el rabillo, la sombra del rabillo, y la hoja sería exactamente igual. Perdonadme por la voz que tengo hoy. Vale, pues después de mucho tiempo, yo me acuerdo que cuando hacía prácticas de dibujo arqueológico y luego realicé algunos trabajos, un dibujo de este tamaño me podía llevar 3 y 4 días. Pero claro, no eran dibujos esféricos, eran piezas con muchísimo detalle. Lo que se intenta con este dibujo es lograr obtener incluso los detalles más insignificantes. Por ejemplo, de una vasija, las marcas del dedo, los arañazos de las herramientas, sutilezas que yo miraba con una lupa y era capaz de trasladar, ¿vale?, con detalle. Entonces, si lo hacemos con una técnica así, no se puede controlar el detalle. Si lo hacemos con una técnica de punto, somos capaces, porque claro, evidentemente tardamos más, somos capaces de lograr matizar un montón de detalles, poros, sutilezas, marcas, incisiones, que de otra manera sería absolutamente imposible de realizar. Vale, pues ya tendríamos la tercera técnica de dibujo para sombreado. Estaríamos en el rayado sencillo o paralelo, en la trama, que puede ser, bueno, lo he comentado, puede ser una trama en 90 grados, como la podéis hacer en una inclinación o una triple trama, ¿vale? Mi consejo es que si utilizáis en algún momento tramas, hacerlas en ángulo de 90. El dibujo de puntillismo sería un dibujo que solamente sería usado
para un dibujo arqueológico o un dibujo muy especial, muy detallista, y luego ya pasaríamos a otro tipo de sombreado que un poco sería el tradicional, que aquí hay varias formas y varios usos. Hay, digamos, autores que lo hacen a base de circulitos, simplemente vamos a hacerlo como si fuera a base de espirales, ¿vale? Otra gente hace a base de zetas, que es lo que instintivamente nos sale a todo el mundo, hacer a base de una línea continua haciendo S, ¿vale? O podríamos hacer incluso a base de pelos circulares, ¿vale? Lo que sí os comento es que la dirección de la raya, ya sea de la raya, de la trama, del punto, bueno, el punto no hay dirección, o de lo que hagamos, digamos, lo hagamos siempre con el sentido lógico del objeto que estamos haciendo. Si estamos haciendo un objeto completamente esférico, como sería una naranja, ¿vale? Si hacemos un objeto esférico como una naranja, que la línea, si la hacemos curva, ¿vale?, nos ayude a potenciar la forma esférica. Si hiciéramos, y voy a dibujarlo aquí, si hiciéramos un dibujo de un cono, pues las líneas las mantendríamos aquí. Si hacemos un dibujo, un sombreado de un cubo, digamos, las líneas que tendrían que ser paralelas. Si hacemos el cubo en tridimensional, estas líneas, lo lógico es realizarlas en el sentido de lo que es el plano. Si hacemos el dibujo de un cilindro, ¿vale?, estas líneas las haríamos en esta curva y estas líneas las haríamos con esta curvatura, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sombra es la que marca el volumen, pero la dirección de la línea, de la mancha que estamos realizando, nos puede ayudar a potenciar esa sensación de volumen, y ahí ganaremos. Bien, pues la idea de la otra técnica, podríamos llamarlo que es el rayado o el manchado, ¿vale? Estaríamos hablando de hacerlo de esta manera o hacerlo a base de circulitos, ¿vale? Y como en todos los dibujos, al fin y al cabo es una superposición de manchas que en las zonas donde hayamos pasado 2 y 3 veces lograremos un mayor oscurecimiento, y en las zonas donde solo hemos pasado unas pocas veces, pues lograremos que sea más clarito, ¿vale? Evidentemente la dureza del lapicero también influye. Un 3H, por mucho que frotemos, no va a marcar mucho, no va a quedar oscuro, siempre va a quedar muy gris, y un 6B va a manchar muchísimo, ¿vale? De la misma manera que un HB, que lo frotemos, por ejemplo, este es un 2B, si lo frotamos suave, pues queda así. Este mismo, si lo apretamos mucho, queda más oscuro, ¿vale? La dureza del lápiz, la presión, también influye para la densidad del negro, pero en este caso lo que yo estoy hablando es la repetición de las veces que pasemos por una misma zona, aparte de lo que vayamos apretando, ¿vale? En este dibujo, como lo puedo realizar más rápido, directamente ya lo estoy oscureciendo en aquellos sitios que me interesa, entonces no solo estoy pasándolo más veces, sino que además estoy apretando un poquillo más. Vale, para aquí hacemos aquí una serie de un poco de más de oscuro, vale, vamos a potenciar, vale, pues básicamente la técnica, que esta es la que usamos más, vamos a ver, estas técnicas los hacemos al principio para aprender o para algún trabajo, alguna cosa muy concreta, pero normalmente lo que hacemos es simplemente nos damos un Parkinson y empezamos a frotarlo, y además en diferentes líneas. Yo aquí he estado todo el rato haciéndolo en el mismo sentido para que resulte más académico, ¿vale? Pero si yo quiero ahora potenciar esta medida, a ver, es que estoy yo manchándome con mis propias
potenciar, pues yo lo haría en una forma u otra, simplemente para ir creando ese degradado que es el que me ayudará a que esta pera pues tenga la luz más o menos directa de aquí. Vamos a mascar un poquito aquí para rematar el tema y mascamos un poquito más para exagerar la sombra en este que puedo. Como veis, yo lo estoy haciendo muy rápido porque la idea es que vosotros practiquéis. ¿Vale? Vais frotando, aquí tenéis cuidado, si vais manejando un lapicero muy duro y forzáis mucho, pues podéis tener un pequeño problema en cuanto a que al final, bueno, no solo no podáis borrarlo, sino que directamente pues masquéis tanto que hagáis un agujero o masquéis a la otra hoja que tengáis abajo y lo masquéis tanto que esa hoja os resulte inservible. Vale, pues esta técnica sería el emborronado, lo llaman de muchas maneras, pero es la forma de sombrear más evidente. Cuanto más tiempo le dediquemos al sombreado, más posibilidades tendremos de que el dibujo quede lo más suave y lo más realista posible, ¿vale? Entonces vamos a acabar un poquito esto para que quede más o menos digno al final y que nos sintamos orgullosos. Aquí más denso. Y para crear una transición vamos mascando aquí, ¿vale? Y la otra manera de hacerlo sería con este mismo dibujo, ¿vale? Pero con esfumato o con difumino. Vamos a volver a hacer la misma manzanita, ¿vale? Esta lo haré un poco más rápida, ¿vale? Para que veamos lo que yo quiero decir del difuminado, ¿vale? En alguna otra clase ya hemos hablado de diferentes herramientas para difuminar. Evidentemente la primera que habría que citar y la primera que se nos viene a la cabeza es el dedo. Vale, ahora haremos una prueba, pero bueno, aparte del dedo pues está el rollo de papel prensado, que es el lapicero que os enseñé en su día, que es un papel prensado con punta que nos sirve para lo que es el emborronado. Pero también hay otras herramientas que hoy es el que voy a probar, que sería el pincel, que no me salía, ¿vale? Bueno, pues vamos a mascarlo un poco así un poco por encima, y directamente cogeríamos un pincel, ¿vale? Para que veáis, un pincel, este sería para algo más suave, son pinceles mucho más suaves, de abanico, o uno redondo con la cerda un poco más dura y más corta. Bueno, pues la idea sería simplemente coger y que podríamos representarlo aquí. Vamos trasladando esta mancha, vamos trasladando a las zonas. No solo servirá para difuminar aquellos sitios donde he manchado, sino que como el pincel se mancha, como veis, yo puedo sombrear una zona solo con los restos de pincel. En este caso mi consejo quizás sería utilizar algún pincel un poco más duro o utilizar un grafito un poco más blando. Pues con esto hemos hecho lo que sería la parte práctica, y ahora vamos a pasar a la parte teórica. Vamos a ver, hoy voy a hacer una clase un poco de historia del arte, pero quiero realizar una descripción de la evolución de la pintura
en base principalmente al tipo de pincelada que se usaba. Voy a centrarme en lo que es la pintura al caballete o la pintura mural, que se utiliza un pincel con cerdas, evidentemente, no un lapicero, pero para describir cómo en las diferentes etapas pictóricas, la diferente historia del arte, las personas utilizaron el pincel, el material que utilizaba con el pincel, de diferentes maneras, pero para conseguir diferentes cosas. La pintura no es ajena al mundo que le rodea, entonces, evidentemente, las personas que accedían a una obra de arte en la Edad Media, un pastor que era analfabeto, no tenía nada que ver con unas personas más cualificadas, con mejor educación, que accedía a una obra de arte. Ellos pedían diferentes cosas, exigían unos resultados diferentes y los artistas se adecuaban a esas diferencias de la gente que veía sus obras, y utilizaban no solo diferentes temáticas, sino también diferentes técnicas, diferentes usos de ese pincel que tenían a su disposición para poder enfrentarse y transmitir aquello que quería representar. Entonces, el primer estilo más o menos del que voy a hablar, voy a dividirlo como en 5 bloques, es el románico y el gótico. Evidentemente son unos estilos que se desarrollaron en la Edad Media, fueron los primeros que empezaron a desarrollar las técnicas pictóricas, pero en ese momento de la historia estaba muy centrado dentro de lo que es la iglesia, la religión. Entonces tenían que ser pinturas muy enfocadas para ser de una manera educadora, didáctica. Entonces eso exigía que casi se convirtieron todas esas pinturas en pinturas, casi eran viñetas, eran cómics. ¿Por qué? Porque lo que interesaban era el mensaje que transmitían, y además el mensaje tenía que ser muy claro, muy evidente, no tenías que ser culto ni saber leer para que cuando accedieras a esa pintura, la mayoría eran en paredes de las iglesias, tú podías averiguar de qué se trataba. Entonces, la iglesia, los curas, evidentemente lo que buscaban era enseñar al pueblo que accedía a sus templos, a las iglesias, y enseñarles la vida de Cristo, la vida de los santos, diferentes digamos, imágenes de la Biblia. Les intentaban educar a través de lo que era el arte. Entonces la pintura se adaptó a esa necesidad. Entonces, en el románico o el gótico lineal más arcaico eran dibujos, había menos pintura, era más escultura sin duda, pero eran unos dibujos muy esquemáticos, muy sencillos, porque lo que importaban era el motivo, era la imagen que tenían que representar. Entonces, eran pinturas en lo que el trazo del color no importaba. Entonces lo que se pretendía era cubrir una superficie de pared. Entonces eran pinceladas muy planas, de tonos muy planos o uniforme, y que se bordeaban en negro todas las figuras, todas las casas, todas las montañitas. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía, como en un cómic hoy en día, en un tebeo, digamos, un Filemón es un dibujo muy perfilado con una banda alrededor muy grueso, negro, y un color plano. Lo importante es el movimiento, lo importante es la ilustración que se identifica. Entonces eran pinturas muy planas, como estoy diciendo, los colores no importaban, solían ser colores muy vivos. ¿Por qué? Porque intentaban llamar la atención.
para que la persona que pasara por ahí se fijara en ese motivo. Y los dibujos, las siluetas muy perfiladas en negro, además un negro ancho, porque lo que se intentaba era que desde cualquier sitio, tuvieras gafas o tuvieras miopía, vieras bien claro los personajes. Entonces, para hacer esa sensación de cómics, de viñetas, de ilustración, no necesitaban juegos de efectos, no necesitaban la perspectiva. Entonces eran dibujos casi como los del antiguo egipcio, casi sin ningún tipo de intención aérea, no representaban ciudades, no representaban calles, no representaban la profundidad, porque lo que importaba era representar al santo que tenía una espada o que tenía una palma para decir que era mártir, y la Virgen huyendo con el pollino. Lo que importaba era el mensaje que transmitía, y lo que es la parafernalia, la decoración, eso no importaba tanto. Entonces eran pinturas que no representaban en absoluto lo que era la perspectiva. Entonces tampoco importaba lo que era el retrato, nadie sabía cómo era un santo o cómo era la Virgen María, se idealizaba mucho, pero eran artistas en el que no se preocupaban porque a nadie le importaba, ni a los que le pagaban, los curas que les pagaban, ni a los al cual fuera dirigido, importaba el que la cara se pareciera al personaje principal. Y a diferencia del mundo romano, por ejemplo, que no importaba si era un retrato, pero sí que pareciera real, ahí no importaba tampoco. En el románico, en el gótico arcaico, no importaba que fuera un retrato, ni que ni siquiera pareciera auténtico, que una mano pareciera una mano. Entonces, como lo único importante era el mensaje, los artistas no se preocupaban, y posiblemente en esa época hubiera artistas que tuvieran la capacidad artística y creativa de dibujar una mano bien dibujada, con sus venas, sus poros, sus articulaciones, pero no importaba. Ahí lo interesante es que apareciera una mano porque estaba sujetando un motivo religioso, y eso es lo que tenemos que decir. La única característica de lo que es la pintura y la pincelada es que como el que pagaba solía gustarle demostrar que tenía dinero y era poderoso, incluso era un mensaje para el pastor que pasaba por la iglesia y veía la pintura, que viera que no solo importaba la imagen, sino que el papel, el soporte y los colores eran de calidad. Fue cuando empezó a aparecer pinturas de cierta calidad económica, y empezó a aparecer las pinturas, por ejemplo, con lapislázuli o los dorados. Empezaron a utilizar en los nimbos de los santos estas coronas doradas, detalles de los ropajes, empezaron a incluir oro. No aportaba a la historia, pero sí aportaba al ego del cura. Bueno, pues este es el primer bloque del románico y el gótico lineal o gótico arcaico. Bueno, chicos, pues aquí se acaba la clase. Espero que os haya gustado este nuevo curso que he impartido sobre tipos de sombra y la introducción en el gótico y románico de estilos artísticos en la historia del arte. Nos vemos en el próximo programa y tened cuidado ahí fuera. Muchísimas gracias por todo.